Lección 1, prolegómenos a los prolegómenos. O sea, los aspectos introductorios a los prolegómenos. O sea, los aspectos introductorios a los aspectos introductorios. Esta lección tiene el propósito de introducir al estudiante a los prolegómenos de la teología sistemática. En esta lección respondemos a las preguntas: ¿en qué consisten los prolegómenos? ¿Y cuál es su propósito y función en un tratado de teología sistemática? De manera que el estudiante pueda tener una idea general de esta materia. Esta lección es importante porque aunque hay prolegómenos teológicos, ya en español, ya hay prolegómenos teológicos. Por ejemplo, está el de Joe Beeke, que van a leer, es un prolegómeno teológico. Está el de Berkhof, que es otro prolegómeno teológico. Está el material de Turretin, que van a leer, que es un prolegómeno teológico. No obstante, hermanos, no he encontrado en español una lección, un capítulo en estos libros o en algún libro que nos introduzca a, pero antes de todo, ¿qué es prolegómenos? A ver, el prolegómenos trata las cuestiones introductorias de la teología, pero yo veo muy necesario que al menos se diga de antemano qué es el prolegómenos, cómo lo definimos. Y de hecho, incluso en inglés, los tratados suelen ser escasos sobre qué es un prolegómenos. Rara vez se contesta a esta pregunta y yo la veo muy necesaria. Por ejemplo, Joe Beeke, en su excelente trabajo de teología sistemática, comienza su primer capítulo con ¿qué es la teología? Y no explica qué son los prolegómenos para empezar. Y esto a veces trae confusión en la mente de los estudiantes y entonces empezamos la teología con palabras rebuscadas, difíciles, y decimos, a ver, voy a estudiar prolegómenos por 30 horas, ¿y qué es eso? ¿Estoy en la materia correcta? ¿La debería tomar? ¿Debería interesarme? Pues quiero responder hoy a esa pregunta, hermanos, es importante. Quiero explicar qué es, quiero mostrar su valor, su necesidad. Por eso iniciamos nuestro trabajo de prolegómenos definiendo qué es el prolegómenos. Pues bien dijo John Owen, quienes emprendan la tarea de describir cualquier materia deben comenzar su trabajo con una cuidadosa consideración de la nomenclatura, tanto para que sus términos sean nombrados y comprendidos como para evitar errores y equivocaciones. Me gusta esto. ¿Vas a emprender un trabajo sistemático complejo? Bueno, comienza por definir tus términos, para que tus oyentes te escuchen. A través de este curso vamos a utilizar diferentes palabras complejas y yo espero que cada una de estas palabras podamos irlas definiendo poco a poco para que todos puedan entender y seguir el hilo de la lección. Así que empecemos por en primer lugar definir prolegómenos. Es importante aclarar que esta lección, hermanos, no intentará dejar claro todo sobre esta materia. Y quizá después de esta materia todavía tengan más dudas o nuevas dudas que nunca habían generado. Y está muy bien que así sea. Para eso es el seminario, para generarles más dudas, para generarles más deseo de investigación, ese asombro que lleva a uno a querer leer más. Para eso sirve el seminario. Recuerden, hermanos, que después de todas las horas que van a pasar en este seminario, todas estas horas que están invirtiendo, esto solo es el aspecto introductorio que les está dando las bases para que después ustedes investiguen por sus propios medios con profundidad. Este seminario solo está intentando ser una guía, solo está intentando dirigirles, poniendo bases y fundamentos para que después ustedes estudien en lo personal. Así que para comprender una idea más general del curso, se necesitarán las 26 lecciones que tenemos por delante.
El propósito de esta lección es simplemente presentar una idea general de la materia. Además, demostrarles que este tema es crucial. Este tema es crucial. Comencemos entonces esta lección, o continuemos esta lección, definiendo prolegómenos etimológicamente. Dijo Fesco algo muy curioso en un ensayo llamado Francis Turretin sobre el prolegómeno teológico, y él dijo: en cualquier disciplina, los términos polisilábicos, o sea, de varias sílabas, deambulan por el pasaje y a menudo parecen como bestias indomables a los ojos de los principiantes. Prolegómenos, y dice, son como vemos en el horizonte esas bestias raras que se están moviendo y solo vemos que se mueven, pero no sabemos qué son. Así pasa con prolegómenos. ¿Qué es prolegómenos? Bueno, intentemos definirlo etimológicamente a través de 3 sencillos pasos. En primer lugar, la etimología pura tal cual. La palabra prolegómenos pareciera confusa, sin embargo es muy simple. Su significado de diccionario es palabras dichas de antemano. El prolegómenos etimológicamente quiere decir palabras dichas de antemano. Ahora hagamos una comparación. Y es que en nuestro idioma existe otra palabra muy semejante. Y esta palabra muy semejante nos puede ayudar a comprender mejor prolegómenos. Y es la palabra prólogo. Prólogo. Esta palabra prólogo está compuesta por 2 partes, o está compuesta por 2 partes, sí. Pro y logos. Pro quiere decir antes y logos, palabras. Así que un prólogo significa las palabras que son dichas de antemano, muy semejante a nuestra definición, ¿no? Definimos prolegómenos como palabras dichas de antemano y prólogos es la palabra que es dicha de antemano. Es por esa razón que ustedes siempre encontrarán en un libro el prólogo al inicio, porque el prólogo es la palabra que se dice antes. En un libro, un prólogo sirve para decirnos algo del autor, algo de la excelencia de la obra, algo de lo que se van a encontrar cuando se introduzcan a la obra, su importancia y demás. La Real Academia Española define prólogo como el texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve para introducirnos a su lectura. Podemos contrastarlo incluso con epílogo. Epílogo. El epílogo va al final de una obra y literalmente la palabra griega quiere decir conclusión, lo que se concluye. Y es importante esto porque la palabra epi quiere decir, es una preposición griega que tiene la connotación de sobre, algo que está sobre. Y es la palabra que está sobre, literalmente se traduciría. Y por lo tanto transmite la idea de la palabra final, la palabra que está al final de la obra, sobre la obra. Bueno, esto nos ayuda para contrastar estas 2 palabras, epílogo y prólogo, con la palabra prolegómenos, la cual viene del griego, que literalmente se escribe prolegómenon. Prolegómenon. Esas V son N realmente en el griego.
la cual está compuesta de la misma forma por un pro, la R que tenemos aquí es una, la P que tenemos aquí es una R en el griego, pro, le, esta es la lambda, prolegómenon. Lo cual quiere decir pro, antes, legómenon, decir o expresar cosas, literalmente expresar cosas de antemano. Así que, como dice Horton, las palabras de prolegómenos son las cosas dichas de antemano. Prolegómenos, dice él, es una palabra griega que proviene del verbo griego prolego. Y prolego es una palabra compuesta que significa decir de antemano o hablar primero. Prolegómenos o prolegómenon es un participio presente pasivo neutro, literalmente significa las cosas que se dicen primero. Ahora, así como el prólogo sirve como una introducción a la obra, así también el prolegómenos sirve como una introducción a la obra. Pero hay una distinción entre la palabra que se dice de antemano en un prólogo y la palabra que se dice de antemano en un prolegómenos. En un prolegómenos, las palabras que se dicen de antemano son palabras que clarifican y hacen explícitos los fundamentos y las bases que han permitido que tal obra se formule. Repito, en el prolegómenos, lo que se dice de antemano son los fundamentos, los principios, las bases que el autor de esa obra tiene que le permitieron realizar esa obra en particular. A diferencia del prólogo que se dice de una forma general el tema del libro, la importancia y su autor, en el prolegómenos lo que se tiene es algo más científico, algo más académico, y el propósito es hacer muy explícito a los que se están interesando en esta obra para que cuando se interactúen con la obra, ellos sepan que el autor fue movido por ciertas presuposiciones, por cierta metodología, por ciertas presuposiciones que le permitieron realizarlo de esa forma. Déjenme, en tercer lugar, poner una ilustración. Imaginemos que toman un libro de ciencia y el libro tiene tanto un prólogo como un prolegómenos. El prólogo simplemente dirá algunas palabras del autor o sobre el autor, un resumen general del tema y quizá algo del propósito del libro. Mientras que los prolegómenos explicarán las presuposiciones del autor, los métodos de investigación, la tradición científica a las que se acerca, incluso las personas influyentes en sus conclusiones, preferencias de metodología, así como otros aspectos que serían irreconocibles. Así que a la luz de estos tres pasos, podemos tener una idea de lo que trata los prolegómenos en la teología sistemática. Estos tienen como fin dar las palabras introductorias necesarias de la teología. Los prolegómenos deben establecer el método que se sigue, los principios que están de base, las presuposiciones de los autores que dirigirán todo el proceso. Hermanos, nos esperan 7 materias de teología sistemática. Teología de Dios, teología bíblica, antropología. Bueno, en el prolegómenos vamos a establecer cómo se debe hacer esa teología. ¿Qué fundamentos nos dirigen? ¿Hacemos teología como los modernos? ¿Hacemos teología como Karl Barth?
¿Hacemos teología como Kant? ¿Hacemos teología como Schleiermacher? ¿Hacemos esta teología liberal? ¿O más bien, qué tipo de teología hacemos? Bueno, en el prolegómenos vamos a establecer que nuestra teología es clásica reformada y por lo tanto, ¿cuáles deben ser los principios que deben guiarnos para llegar a una buena teología sistemática? Ok, ya basta de la definición simplemente etimológica y ahora vayamos a la definición especializada, o sea, la definición teológica, porque hoy no estamos hablando de cualquier tipo de prolegómenos. De hecho, si ustedes buscan en Amazon prolegómenos, les van a salir diferentes obras. Por ejemplo, les va a salir el libro de Kant, Immanuel Kant, donde trata prolegómenos, y en ese libro él establece cuáles son los principios o bases que cualquiera que se atreva a volver a hacer metafísica debe tener en mente si es que quiere tener una buena metafísica, y obviamente totalmente errado en sus presuposiciones, pero él lo que está haciendo es, ok, si vas a hacer metafísica, esto debe estar de base. Y pueden encontrar otros. Yo me he encontrado en algunos otros libros científicos, ¿sí? O sea, tratados académicos de incluso otras materias que tratan el tema de los prolegómenos. A veces no se va a llamar prolegómenos, se va a llamar una introducción, pero la introducción en sí es bastante científica, bastante académica, que intenta establecer las presuposiciones, bases, metodología, tradiciones que se sigue para la realización de tal obra. Ok. Ahora pasemos a la definición teológica. Horton nos ayuda. Perdón, es otro autor llamado Sebastian Reham. Dice, prolegómeno viene del griego prolego, decir de antemano, predecir. Y en un contexto académico, es el prólogo técnico que expone los principios, premisas y presuposiciones de lo que está por venir. Una especie de filosofía de la ciencia. Horton, en sus prolegómenos a la teología sistemática, explica, y esta definición es bastante buena, que el propósito de los prolegómenos teológicos es hacer explícitas las presuposiciones derivadas. Hacer explícitas, voy a decir esta frase seguido y después la vamos a ir analizando poco a poco. El propósito de los prolegómenos es hacer explícitas las presuposiciones derivadas de la unidad intrasistemática de la teología. Hacer explícitas las presuposiciones puede ser, hermanos, la frase clave para entender los prolegómenos. Más adelante daré atención a la otra parte de la teología, de la definición. Por el momento, enfoquémonos por que los prolegómenos hacen explícitas las presuposiciones implícitas. Para hacer algo explícito es necesario que haya algo implícito. Nosotros podemos admirar una casa y gozar de ella sin tener en cuenta una de las partes más importantes de esta. ¿Cuál? Los cimientos. Estos son los que sostienen la casa y le dan firmeza, la firmeza requerida. Así que aunque no los vemos, son vitales. Nosotros tenemos en la teología materias como la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, etc. Siguiendo el ejemplo, esas materias serán como la casa. Pero debajo de todas esas materias hay una estructura, todo un desarrollo teológico que nos permite poner en pie todas esas otras materias y disciplinas. Bueno, esos son los prolegómenos. Lo que les voy a dar ahora con la clase de prolegómenos en estas 30 horas que tenemos de lecciones, les voy a dar unos lentes, hermanos, unas gafas que van a poder ver a través de las casas, no literal, sino las casas teológicas, para que ustedes puedan ver los cimientos. Y yo creo que un arquitecto valora mucho más una casa de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros llegamos a una casa hermosa y decimos, mira qué bonitos cuadros, qué bonita está la pintura. Pero el arquitecto dice, wow,
los cimientos deben ser grandiosos para sostener esto. Eso es lo que quiero que veamos ahora. Quiero darles esas bases para que ustedes puedan decir, ok, este es mi prolegómenos, esto es como debo hacer teología, estas son las bases de las que debo partir. De aquí debo desarrollar mi teología. E incluso, hermanos, a través de este prolegómenos, espero darles las herramientas para decir, ok, estuve leyendo un libro de teología sistemática y llegó a conclusiones muy extrañas. ¿Por qué será? Bueno, porque aunque no pone explícito sus prolegómenos, yo sé que él está partiendo desde otras fuentes. Y a la luz de eso, puedo estudiar y analizar su pensamiento. Podemos hablar de la teología propia, lo que la Biblia dice respecto a Dios, pero para empezar, los prolegómenos primeros tienen que resolver algunas preguntas fundamentales y poner las bases para que eso sea posible, para que esa materia sea posible, por así decirlo. Por ejemplo, hermanos, llegamos a la doctrina de Dios y decimos, ok, vamos a conocer a Dios, hermanos. Y la pregunta inicial es, ¿y podemos conocer a Dios? ¿Dónde se resuelve esa pregunta? En los prolegómenos. ¿Cuáles son las bases por las cuales decimos que podemos conocer a Dios? Ok, después vamos a decir que Dios es inmutable. Bueno, o que Dios es amor. Bueno, pero ¿qué debo entender por estas palabras? ¿Lo entiendo exactamente como hoy entiendo lo que es el amor o de una forma superior? No, de una forma superior, de una forma supereminente en él. ¿Por qué? Por esto. ¿Y cuál es la clave para este concepto? Es la analogía entis. Nosotros tenemos esta relación no de unívoco ni equívoco, sino analógico. Y vamos a ver este tema más adelante. Pero, por ejemplo, otra pregunta. Hablamos del conocimiento de Dios, pero ¿de qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿Cuál es nuestra fuente para el conocimiento de Dios? ¿El cosmos o la Biblia? ¿Ambos? ¿En qué sentido el cosmos? ¿La Biblia? ¿Cómo la estudiamos? Porque resulta que me encuentro con un texto que me dice que Dios tiene alas. ¿Cómo la estudiamos? ¿Qué pasa si contradice ciertos principios en la naturaleza? ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la teología? Y por cierto, a la luz de todo esto, ¿y qué es la teología? Todas esas preguntas se intentan responder en el curso de prolegómenos. Así que el propósito es hacer explícito lo que de otra manera estaría oculto a nuestros ojos. ¿Qué es la teología? ¿Cuál es su relación entre el conocimiento de Dios y nuestro conocimiento? ¿Qué relación guarda la razón humana con la teología? Dice Fesco, son preguntas que se responden aquí. Ahora, ¿son los prolegómenos racionalistas? Porque a la luz de lo que he dicho, alguien podría sospechar, bueno, eso me suena a mera filosofía racionalista. ¿Me estás diciendo que los prolegómenos son aquellas cosas dichas de antemano que van a darme las bases para establecer mi teología sistemática? Sí. Bueno, ¿y de dónde tomo esas bases? ¿Quién me dice cuáles deben ser esas bases? Bueno, muchos han dicho que los prolegómenos son racionalistas, una materia meramente abstracta, racional, no en el sentido bueno, sino racionalista, dicen algunos, y filosófica, y no en el sentido bueno, sino en el sentido despectivo. Pero estoy convencido de que esta crítica no solo es desequilibrada, sino ignorante, pues como intentaré demostrar en todo el curso, todos los principios que se establecen en los prolegómenos fluyen de las Escrituras mismas. Dice Horton, regresando a la definición que vimos con Horton anteriormente. A ver, el propósito de los prolegómenos teológicos es hacer explícitas las presuposiciones, pero escuchen qué más dice la definición. Derivadas de la unidad intrasistemática de la teología. Las presuposiciones con las cuales hacemos teología sistemática, las tomamos del mismo cuerpo de teología sistemática, de manera que aquí hay un vaivén, un doy y tomo. Hay una relación intrínseca entre prolegómenos, cómo hago teología sistemática, y las materias de la teología sistemática tal cual.
Como dice Richard Müller, los prolegómenos no son predogmáticos, o sea, antes del dogma tal cual, o preteológicos. Presumen el principium escritural de la dogmática antes de su enunciación explícita, o sea, suponen que para hacer teología sistemática tenemos que guiarnos por la misma revelación de Dios, por la misma doctrina. Hermanos, para hacer prolegómenos no necesitamos que ciertos científicos vengan a decirnos cómo hacer teología sistemática. No necesitamos que los filósofos simplemente vengan a decirnos cómo. Podemos tomar de esa ciencia cierta sabiduría, pero estamos ante la sacrosanta ciencia de la teología, que tiene como tal un método peculiar, como cada ciencia lo tiene, para desarrollar su materia. Los prolegómenos son la consecuencia necesaria del mismo sistema de teología. Dice Müller, esta obra, los prolegómenos, representan un ejercicio de teología en la cual el método teológico es determinado por el contenido del sistema, en lugar de ser considerado como una reflexión predogmática. ¿Se está entendiendo esto? Porque esto es clave. No es que hacemos teología sistemática sin considerar, no es que hacemos prolegómenos sin considerar el sistema teológico. A ver, vamos a hacer teología sistemática, pero hermanos, a la luz de quién es Dios, a la luz de quién es el hombre, ¿sí? La antropología va a jugar un papel importante cuando lleguemos al tema de la epistemología. ¿Ok? El hombre ahora tiene los efectos noéticos del pecado. A la luz de eso, ¿cómo hace teología sistemática? Los prolegómenos no son una preformulación de un sistema sin la consideración del como un todo. Horton menciona nuevamente lo siguiente. En lugar de considerar preguntas metodológicas, epistemología, ontología, metafísica, como axiomas predogmáticos, o sea, como fundamentos que no pueden ser cuestionables, eso es un axioma, que todos están obligados a aceptar, y de lo cual el dogma puede ser deducido con considerable certeza, estos teólogos, los reformadores, insistieron que ya era en sí mismo un ejercicio en el dogma, el prolegómenos. En otras palabras, el fundamento debía ser derivado no de la luz universal de la naturaleza, sino de acuerdo con la luz de la gracia. Al hacer nuestro prolegómenos, vamos a estar tomando, hermanos, tanto de la luz de la naturaleza como de la creación, como de la escritura. Porque hay ciertos principios de la razón que son necesarios entender para hacer una buena teología sistemática. Pero hay ciertos principios escriturales que son necesarios tener para hacer una buena teología sistemática. Nuestro prolegómeno será enriquecido tanto por la teología natural como por la teología supernatural. Los prolegómenos de la teología sistemática buscan hacer explícitas, repito, las presuposiciones para la formulación de la teología sistemática, presuposiciones que se toman del mismo sistema teológico. Hermanos, disculpen si estoy siendo muy repetitivo, pero la victoria de esta clase está en entender en qué consiste el prolegómenos y que no es un trabajo racionalista, sino un trabajo que, tomando de las materias que ya se formularon, ahora reflexiono sobre eso y voy realizando mi prolegómenos, y al mismo tiempo esto me permite seguir corrigiendo mi teología sistemática, y al mismo tiempo esa teología sistemática sigue informando mi prolegómenos. Hay una relación, como si fueran en una bicicleta. Hay dos engranes y hay una sola cadena. Esa cadena, digamos, que es nuestro conocimiento. Los dos el engrane mayor es toda la teología sistemática, doctrina de Dios, doctrina de la Biblia, escatología, la iglesia. Y el otro es el prolegómenos. Y la cadena es el conocimiento que estamos teniendo. Estamos tomando de los dos todo el tiempo y ambos se van fortaleciendo. Estoy influyendo ambos aspectos de mi teología. Y doy ese ejemplo por falta de una mejor ilustración. Esta materia, hermanos, se desarrolla principalmente cuando ya hay un trabajo sistemático en otras áreas de la teología.
y hay oportunidad de reflexión sobre prolegómenos. Esta materia regularmente se ha desarrollado tiempo después. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. Prolegómenos teológicos es el término que hace referencia, entonces, dice Fesco, a la sección introductoria de un tratado o sistema de pensamiento en el que se enuncian los principios y premisas básicos. En pocas palabras, los prolegómenos teológicos son la sección de una obra teológica en la que se exponen las presuposiciones de un teólogo. La importancia de esta clase puede demostrarse en el debate de Basilio y Eunomio. Eunomio negaba tanto la divinidad del Hijo como la del Espíritu Santo. Basilio insiste en su tratado contra Eunomio que el problema de su oponente es que éste cree que nuestro lenguaje es unívoco, o sea, que si yo digo algo, yo digo amor, Martín tiene amor, y después digo Dios es amor, quiero decir lo mismo en cada uno, es exactamente lo mismo. Y dice Basilio, tu problema es que piensas que tu lenguaje es unívoco respecto a Dios. Y que si hablamos de generación del Hijo, entonces el Hijo debe tener un principio, porque nosotros vemos hoy en día la generación de los seres humanos y vemos que los seres humanos cuando son engendrados tienen un principio. Por lo tanto, Cristo es una criatura, Cristo no puede ser Dios, Cristo tiene que tener un principio porque nuestra palabra debe significar lo mismo que significa en Dios. Bueno, ¿qué hace en su tratado contra Eunomio? Hermanos, Basilio dice, eso no es así porque nuestro lenguaje no es igualmente a Dios. Dios trasciende las cosas. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Nuestro prolegómenos, o sea, ¿qué conocemos de Dios y cómo conocemos? Se realiza a la luz de quién es Dios y quién es el hombre. Eso es lo que estaba haciendo Basilio. Sabemos que conocemos así de Dios, prolegómenos, porque Dios es así, teología propia. Y este informa a este y este informa a este. Déjenme darles un breve resumen histórico sobre esta materia, lo que llamaríamos el progreso del dogma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el progreso del dogma? Hermanos, podemos ver a través de la historia de la iglesia que ciertas doctrinas tuvieron un énfasis particular en ciertos momentos, ¿sí? Esto es natural. Esto no quiere decir que los padres de la iglesia no tenían interés en algún aspecto, o los reformados no les interesaba otro aspecto, sino que es natural que por ciertas temporadas hubo una concentración de un debate sobre un tema. Déjenme dar un ejemplo. ¿En qué época la doctrina de la Trinidad se volvió principal en la iglesia? En los primeros siglos, ¿no es cierto? Concilio de Nicea, 325. Primeros 2, 3, 4 siglos. Si yo les preguntara, y hermanos, ¿y cuándo se especificó con más detalle la cristología? Bueno, siglo V, siglo VI. Si quisiéramos hablar de cuándo hubo un despertar, a ver, esta va a ser interesante, sobre escatología. ¿Cuándo hubo un despertar escatológico? Bueno, varios puntos podríamos mencionar. Por ejemplo, en el siglo I hubo una intensificación en esto. Después en la era protestante, sobre todo en el tiempo del puritanismo, hubo un énfasis en la cuestión de investigar sobre los fines de los tiempos. Y hermanos, en la iglesia moderna, con esas películas de Dejados Atrás y demás, hubo un énfasis en ello. Por ejemplo, ¿cuándo hubo un énfasis en los temas de la salvación y la justificación por la sola fe? El tiempo de la Reforma, sin lugar a dudas. Así que en el progreso del dogma, ¿en dónde es que encontramos un desarrollo consciente? Hermanos, mi propósito en darles este breve resumen es que pueda ayudarnos a ver más claro el tema y al mismo tiempo los propósitos de esta materia.
cuando vemos la historia de la iglesia, yo creo que se termina de asentar lo que ahora he dado como pura teoría. Y es que los prolegómenos tratan de las primeras cosas, sin embargo, o interesantemente, es una de las últimas labores que se llevó a cabo en el desarrollo histórico del sistema teológico. Es las palabras que se dicen de antemano, pero como materia tal cual, fue algo que se desarrolló no al principio, sino al final. Como ejemplo, dos grandes eras: la era patrística y medieval y la era de reformadores y posreformadores. En estos dos hay ciertos principios en común que quiero que los vean conmigo. Dice David Clark: los primeros cristianos, por supuesto, no fueron conscientes de sus conceptos de teología, de sus prolegómenos. ¿Sí? No hay un tratado. Orígenes, por más en sus principios, no hizo un tratado tal cual de prolegómenos. Ellos se encontraban haciendo teología en plan de lucha por defender la verdad, y obvio que no encontraríamos un cuerpo definido de teología sistemática que comenzara con prolegómenos. Bien dice Fesco: al principio de la historia de la iglesia, las obras teológicas no contenían ninguna sección específica que explicara las presuposiciones de un teólogo. En la edad patrística, del año 100 al 600, cuando los teólogos exponían la doctrina, simplemente entraban en sus discursos teológicos sin ninguna consideración de que sus presuposiciones estaban aportando al tema. En la encarnación del Hijo de Atanasio, no hay un prolegómenos. Bueno, yo parto sobre este principio, no. El Verbo se encarnó, y empieza a explicar. Lo que podemos ver son sus reacciones a ciertas circunstancias que demuestran, sus reacciones demuestran sus principios teológicos, demuestran, si se quiere decir así, sus prolegómenos. Por ejemplo, Justino Mártir, en sus tratados, demuestra que él cree que la filosofía tiene algo que decir a la teología. Él nos revela sus prolegómenos. Tertuliano, aunque no del todo rechazando la filosofía, él manifiesta en su tratado que la filosofía no debe tener un lugar tan especial como algunos se lo estaban dando. Y así, no con un tratado específico de prolegómenos, sino con sus escritos en temas teológicos, tenemos que intentar mirar atrás, tenemos que esforzarnos por ver entre líneas qué creía sobre el conocimiento de Dios, qué creía sobre el lenguaje respecto a Dios, qué creía sobre esta formulación, y darnos cuenta más bien entre líneas, más que explícitamente. El punto es que no estoy diciendo que estos teólogos no tenían fundamentos y principios y tradiciones que seguían, sino que no eran explícitas, no las hacían explícitas. De manera que si lo hubieran hecho, hubiéramos tenido algunos tratados de prolegómenos, los cuales no tenemos en la edad de la iglesia de la patrística. Para el tiempo de la Edad Media es posible identificar un desarrollo más notable. Y esto se debe a la ventaja de que ellos recibieron de la edad patrística, principalmente de los escritos de Agustín, ya información, ya se había trabajado en la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Cristo, y ahora les permitía trabajar en, ¿y cuáles son nuestras bases sobre las cuales hacemos nuestra teología? Por ejemplo, Agustín menciona lo siguiente: yo no busco entender para creer, sino que creo para entender. Por esta razón, creo que al menos que yo crea, yo no entenderé. Hermanos, Agustín no desarrolla un prolegómenos, pero ya empieza a reflexionar sobre, por ejemplo, el lugar de la fe y el lugar de la razón en la teología sistemática. Esta frase hace visible que Agustín ya lidiaba con estos temas. En otros teólogos de la era medieval esto se hace más visible. Por ejemplo, Pedro Lombardo. Él desarrolló un patrón sistemático en donde incluyó los prolegómenos. Así, él comienza su obra con prolegómenos,
teología, antropología y soteriología, eclesiología y escatología. Es de los primeros tratados más completos. Esto vino a ser un patrón común, pues como explica Fesco, las sentencias de la era medieval hicieron evidente los prolegómenos. Fue con estos compendios de enunciados doctrinales o sentencias con los que los teólogos medievales empezaron a darse cuenta de que era necesario y oportuno identificar las presuposiciones y señalar la metodología. Por ejemplo, vemos en Tomás de Aquino, dice Fesco, que nació en el año 1125 al 1274, lo vemos abordar cuestiones como la necesidad de la teología, si la teología es especulación o práctica, si es lo mismo que la sabiduría y si Dios es el objeto de su estudio. Y por eso van a tener una de esas lecturas en su curso, para que vean uno de los prolegómenos más antiguos. Hay otro autor que no menciono aquí, y a lo mejor les daré algunos materiales para que puedan revisarlos, pero es el tema de Boecio. Boecio, en su libro de Trinitate, trabaja sobre ciertas presuposiciones que son necesarias para hacer teología, y esto es en el siglo V. Así que hubo varios esfuerzos de antaño que intentaban manifestar, pero fue sobre todo con las sentencias de Lombardo y a partir de ahí una tradición que empezó a trabajar sobre cuáles son las presuposiciones que guían nuestro desarrollo de la teología. Pero vean esto, hermanos. Primero se desarrolla teología básica respecto a Dios y después se desarrolla prolegómenos. ¿Qué se confirma con esto? Que los prolegómenos no son predogmáticos. En un sentido, hermanos, aunque los prolegómenos son las palabras dichas de antemano, pro, antes, legómenos, en realidad podríamos decir que son postdogmáticos. Después de que la doctrina de Dios está hecha, después de que la doctrina de Cristo está hecha, después de que la doctrina del hombre está hecha, entonces los teólogos reflexionaron sobre cuál es la forma en la que desarrollamos teología sistemática. Y esto mismo se repite en el tiempo del protestantismo y el posprotestantismo. El proceso es muy parecido a la patrística y a la era medieval. Los reformadores no desarrollaron algún tipo de prolegómenos, pero en el tiempo de la posreforma se produjeron varios libros abordando este tema tal cual. Y de hecho, hermanos, es la época de la posreforma en toda la era de la iglesia donde hay un desarrollo más alto y sofisticado de esto. Por ejemplo, aunque Martín Lutero nunca desarrolló un prolegómenos, como Justino Mártir no lo hizo, algunos de sus escritos manifiestan su conciencia sobre sus principios y volvemos a ver la misma dinámica. Lutero está en medio de una lucha, está intentando defender la fe y en medio de esa defensa de la fe declara la justificación por la sola fe. O por ejemplo en su tratado que se llama Teología de la Gloria y Teología de la Cruz, se pueden ver al menos dos fundamentos íntimamente relacionados con los prolegómenos. Uno, que el hombre no puede conocer a Dios verdaderamente aparte de las Escrituras. Eso es parte de sus prolegómenos. Ahí en su libro de la Teología de la Gloria es una crítica a los escolásticos. Y él dice, ok, los teólogos de la gloria versus los teólogos de la cruz. Los teólogos de la gloria aman la especulación racionalista, pero los teólogos de la cruz se basan en las Escrituras. Otra cosa que se manifiesta aquí es la mente corrupta afecta la forma en la que el hombre entiende las Escrituras debido al pecado, lo que llamamos los efectos noéticos del pecado. Cuando use esa terminología, apunten de una vez en sus notas, efectos noéticos no tiene nada que ver con el arca de Noé. La palabra noético viene del nous, que quiere decir mente. Cuando hablamos de los efectos noéticos, queremos decir los efectos del pecado sobre la mente. Y ya Lutero manifiesta que hay una relación y que él consideraba eso en su hora de hacer teología. Vayamos a su misma frase muy conocida. Cuando en la dieta de Worms dice, a menos que se me convenzan por las Escrituras y la razón pura, pues no acepto la autoridad de papas y concilios, ya que se han contradicho entre sí, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada,
porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Amén, dijo Lutero. Fesco comenta lo siguiente sobre esta frase. Podemos ver que Lutero presupone la autoridad de las Escrituras, el uso de la razón para la interpretación de las Escrituras, así como la falibilidad de toda autoridad humana, exigiendo la sumisión de la razón humana a la autoridad de las Escrituras. Hermanos, no hizo un prolegómenos, pero sus presuposiciones son visibles. Juan Calvino, un reformador de la segunda generación, en su Institución a la Religión Cristiana, comienza con 5 capítulos donde no cita las Escrituras ni una vez. Así que nuestra traducción en español, que tiene muchas citas, es infiel al texto latino, de hecho, porque por 5 capítulos no cita las Escrituras. Simplemente está estableciendo la relación entre el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios. Y ese, digamos, es un pequeño anticipo de un prolegómenos, pero ninguno de ellos formuló un prolegómenos tal cual. En el protestantismo las cosas fueron un tanto diferentes, ya que el mismo ambiente en el que vivieron les permitió el pleno desarrollo de este conocimiento implícito. Richard Müller comenta, los reformadores y sus sucesores inmediatos contribuyeron en varios elementos de los prolegómenos teológicos del protestantismo, pero no desarrollaron plenamente una declaración de las presuposiciones y principios de la teología. En la segunda generación, esto es, en las obras de los teólogos de finales del siglo XVI, es evidente el movimiento hacia la institucionalización y hacia la enseñanza académica. William Van Ansel comenta algo semejante en su introducción al Tratado de Franciscus Junius. Fue solamente cuando la academia y la universidad reformadas estuvieron establecidas que la discusión formal del Estado y labor de la teología, así como sus interconexiones con otras disciplinas, se hicieron urgentes. Hay un común denominador aquí. Miren, los padres de la iglesia no desarrollaron un prolegómenos, expusieron la verdad y de ahí nosotros decimos, bueno, cree esto a la luz de lo que expusieron. Pero fueron los medievales, e interesantemente, hermanos, en un contexto universitario. Porque para desarrollar los prolegómenos se necesitaba ya no tanta guerra entre guerras teológicas, por llamarlas así. Se necesitaba un poco de calma, un poco de reflexión, un poco de debate. Y fue en el mismo tiempo donde aparece la universidad medieval, en el tiempo de Pedro Lombardo y en el tiempo de Tomás de Aquino, en donde esto se empieza a hacer más factible. Y entonces aparecen los prolegómenos medievales. Semejante pasa en el tiempo de la Reforma y posreforma. En el tiempo de Lutero y Calvino, bueno, sí hay algo que podemos ver de sus prolegómenos, pero es más bien viendo entre líneas en sus obras. Pero en el tiempo cuando pasa el protestantismo y se empieza a establecer y empieza a ser necesaria las universidades y entonces el debate teológico es posible, comienza la reflexión sobre las presuposiciones necesarias para hacer la teología sistemática. Sin exagerar, dice Müller, los prolegómenos teológicos de los escolásticos protestantes del siglo XVII proporcionan un modelo para el desarrollo de una teología distintivamente protestante, pero no obstante, universalmente cristiana o católica, un modelo que la teología protestante actual solo puede ignorar corriendo un gran riesgo. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, hermanos, uno de nuestros puntos más adelante, como en la lección 20. Él está diciendo, a ver, debes ver, para hacer teología sistemática y particularmente tus prolegómenos, debes mirar al siglo XVII. Debes ver la forma en la que ellos hicieron sus prolegómenos, porque es la más grande sofisticación en la historia de la iglesia. Y si no lo haces, corres el riesgo de tener una pobre teología sistemática y un pobre prolegómenos. De hecho, gracias a Dios que tenemos Turretin traducido, él tiene un pequeño prolegómenos, 76 páginas es en español, su prolegómenos, pero hay otro autor que si alguien prefiere o le gustaría profundizar, está el libro de Vera Teología,
sobre la verdadera teología de Franciscus Junius, uno de los tratados más sofisticados que hay. También está otros materiales que no están traducidos ni al español ni al inglés, como Polanus, pero bueno, con este material pueden apoyarse si quieren profundizar. Sin lugar a dudas, en la historia de la doctrina, es en la posreforma que se hacen los tratados de prolegómenos más sofisticados, y es que los teólogos reformados fueron aún más afortunados. Escuchen, porque bien dice Regham, ya que heredaron obras no solo de la antigüedad, sino también del pensamiento medieval y renacentista, que les sirvieron como una estructura muy beneficiosa para hacer teología. El trabajo de los prolegómenos se desarrolló gracias a una interacción difícil y compleja de términos científicos naturales a través de la interacción de las escrituras, llegando así a la apropiación. Evans lo describe así, y con esto concluyo. Su teología académica fue concebida en relación y en contradistinción con lo que se conocía de un sistema filosófico existente con cierto grado de sofisticación, el del mundo antiguo. Solo tomando prestado de este sistema pudieron dar a su propio nuevo estudio académico una categoría equiparable. La suya es una teología definida en los términos de la filosofía, pero a un nivel detallado y quizás sin una profunda originalidad de concepción. Observaron la enseñanza platónica sin percibir la diferencia de inspiración que le hacía ajena a la teología cristiana. En su lugar, ejercieron su cautela sobre las diferencias doctrinales específicas. Conclusión. En este curso, en primer lugar, en esta lección pudimos ver qué es el prolegómenos, por qué es importante, porque establece lo que debemos creer y cómo se forma el prolegómenos, no racionalmente, no predogmáticamente, sino tomando de la teología. Conclusión general. La asignatura de prolegómenos es muy importante para el estudiante de teología. Está bien, esta tiene el fin de establecer los métodos y presuposiciones del teólogo que le guiarán en su formulación de la teología sistemática, una que glorifique a Dios.